Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Estamos aquí para rendir un homenaje a Luis Sepúlveda, que la Semana Negra tituló El escritor que nos enseñó a volar. Me acompañan en esta mesa, a mi derecha, Miguel Munarriz, periodista, gestor cultural, socio fundador de la agencia literaria Dos Pasos, director de comunicación de editoriales, fundador de revistas literarias, autor de varias obras literarias, premiado y reconocido autor y encima gijonés. Al lado de él está Juan Cruz. Me aplauden por lo de gijonés. ¿No? Me aplauden por lo de gijonés, que es lo mejor que puedo tener, ser de aquí. Al lado de él se encuentra Juan Cruz, conocido periodista, uno de los fundadores del diario El País, corresponsal, directivo, profesor, conferenciante, colaborador en televisión y radio y también reconocido y premiado novelista. Y a mi lado está Carmen Yáñez, poeta chilena, con distintos premios y reconocimientos en distintos países y compañera de vida de Luis Sepúlveda, que por cierto tengo que dar el aviso, ya que estoy aquí, están todos ustedes, de que mañana a las 8:30 en la Carpa de la Palabra Carmen presenta un libro recién llegado a España, ya publicado en más países, que se titula Un amor fuera del tiempo, donde cuenta su historia junto a Luis Sepúlveda. Les invito a que vayan mañana a la presentación y le compren el libro, que está muy bien. Vamos a... Lo que nos une a todos los que estamos aquí es que éramos todos amigos de Lucho, de Luis Sepúlveda. Voy a hacer una pequeña glosa de él. Queremos recordarlo. Sabemos todos que era un reconocido autor chileno, uno de los grandes de la literatura contemporánea iberoamericana, que falleció el 16 de abril de 2020 víctima del coronavirus. Fue la primera víctima de Asturias y ya han pasado 5 años. Firmó más de 20 novelas y fue un influyente intelectual de izquierdas. Sus obras fueron traducidas a más de 20 lenguas. Fue también periodista y cineasta. Militó en las Juventudes Comunistas en Chile y después en el Partido Socialista. Tras el golpe de Estado a Salvador Allende, fue detenido, sufrió cárcel y posteriormente se exilió. Y, como saben, fue vecino de Gijón durante las últimas décadas de su vida. Lucho estaba orgulloso de su pasado y convencido de que hicieron lo que tenían que hacer, defendiendo sus principios, que él conservó muy vivos hasta el final de su vida, en una trayectoria de gran coherencia política y actuando cuando había que actuar. Fue distinguido con diversos premios, como el de la Casa de las Américas, el Premio Gabriela Mistral de Poesía, el Premio Ciudad de Alcalá de Henares, el Premio Tigre Juan en 1988, que fue cuando vino a recogerlo aquí, que decidió vivir en Asturias, el Premio Primavera de Novela y así hasta 20 premios más. Se le distinguió también con la Orden de Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa y varias universidades le otorgaron el doctorado honoris causa. Y bueno, todos nosotros conocíamos a Lucho y igual por orden, ¿no?, según estamos sentados. Miguel, ¿cómo conociste a Lucho? ¿Qué recuerdo tienes de él? Bueno, buenas tardes a todos.
Querida Carmen, estoy encantado de estar contigo, pero estoy muy triste también por estar contigo. Bueno, a mí me cabe el dudoso honor de haber contribuido a que Lucho Sepúlveda viviera en Asturias. En el año 88 yo organicé el premio de novela Tigre Juan y Lucho mandó su novela, un viejo que leía novelas de amor, que yo creo que todos lo habremos leído, y ello fue en el año 88, sí. Se publicó un año después y la publicó aquí Silverio Cañada en la editorial Júcar, y yo lo llamé por teléfono para darle la buena noticia. Yo estaba con el jurado, el presidente del jurado era Emilio Larcos, estaba también Manuel de Lope, José María Gelbenzu, era un jurado estupendo, ¿no? Juan Benito Argüelles. Yo lo llamé por teléfono para decirle que había ganado ese premio y que le pasaba inmediatamente la conexión con Emilio Larcos. Yo era simplemente un intermediario entre el jurado y él, pero se lo tomó con mucho cariño y con una gran sorpresa y un gran agradecimiento a mí. Y me dijo: no lo voy a olvidar nunca, Miguel, ponme con el jurado o con quien quieras, pero esta llamada tuya. Yo me quedé un poco asombrado, que luego ya, claro, conociéndolo ya no me asombraría nunca más, porque era un hombre cariñosísimo, era un grandísimo ser humano, ¿no? Así que cuando tuvo que venir a recoger el premio un tiempo después, cuando se editó la novela, nos llamamos y quedamos en vernos. Yo le cité en un bar y entonces eso también le causó una sensación tremenda. Él venía de Hamburgo, estaba exiliado allí, y que yo hubiera quedado con él para hablar de aquello en un bar, pues decía: esto no pasa en Alemania porque ahí son muy cuadrados y no sé qué tal. En fin, iba ganando cada vez más posiciones, ¿no? en la vida que luego le iba a gustar vivir aquí, y eligió Gijón para quedarse. La casa en Somió con Carmen fue aquella casa de Tócame Roque, donde estábamos todos a cualquier hora del día y de la noche, y allí pues nos juntábamos con el Negro Paraín, con José Manuel Fajardo, con Santiago Gamboa, con Daniel Morcinski, y fueron, bueno, pues días de vino y rosas, ¿no? Era constantemente días de vino y rosas con él, porque él se ponía a la parrilla a hacer las costillas y a beber y a comer y a cantar y a todo. Así que bueno, ese fue mi conocimiento primero, que duró para siempre con Lucho. Luego, poco después, unos años después, le ganó un premio, el premio de cuentos de La Felguera, y vino a recogerlo, y entonces pues en La Felguera le hicieron el homenaje correspondiente y asistió a una cena y esas cosas. Yo estaba en casa en Oviedo y le regalaron una caja de vino, y él tocó el timbre de mi casa a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, no sé la hora que era, y me dijo: soy yo, ábreme. Y venía con la caja de vino para que siguiéramos bebiéndolo en casa, ¿no? Y así era Lucho. Y fue siempre una alegría tenerlo en el corazón. En el corazón lo tengo ahora, en fin, no. Me da muchísima pena, Carmen, porque se fue demasiado pronto y estaba dándonos lo mejor de sí mismo. Era un tío generoso, un tío muy grande, un gran escritor, pero un gran amigo también. Juan, ¿cómo fue el día que conociste a Sepúlveda, o cómo fue vuestro encuentro, cómo os hicisteis amigos? Bueno, primero que nada quería decir una curiosidad que ustedes quizá no conocen. Porque yo miro a la gente desde aquí y veo que todo el mundo está mirando hacia arriba. Como si nosotros no existiéramos, sino unos que están ahí arriba. De modo que a mí me encanta esa sensación de que ustedes están en el cine y nosotros somos los acomodadores. Los actores. Acomodadores. Bueno, me gustaría contar el momento más triste de mi vida buscando a un escritor o a una persona. Cuando yo supe que estaba muy enfermo, Luis, para mí
se me encogió el corazón. Yo lo había conocido hacía mucho tiempo en entrevistas para el periódico El País, en encuentros. Por ejemplo, el último fue en Perugia, donde él iba a hablar del momento que estaba viviendo la literatura y también que estaba viviendo entonces España y también Chile. Entonces siempre me llamó la atención su ternura, como si sus libros transparentaran el deseo suyo de que no pasara el tiempo, de que las cosas fueran siempre como los cuentos. Y cuando lo vi hablar de política tan apasionadamente en Perugia, me di cuenta que tenía también esa garra de contar, pero en público, su manera de ver una vida, que era la vida a que entonces era, creo que mejor que ahora, pero también para él decepcionante. Entonces, cuando supe de su enfermedad, le llamé por teléfono muchas veces esos días y no cesé de llamarle, como si fuera mentira la noticia que circulaba y que llegó a nosotros sobre la gravedad de ese momento de su vida. Y fue la última vez infructuosa en que yo intenté hablar con Lucho. Ahora he estado releyendo un libro suyo que es de una enorme delicadeza, que es Historia de una ballena blanca, una novela para jóvenes de 8 a 80 años. Les voy a leer en la página 25. Mi mundo está rodeado de silencio. Ningún ser se queja, griña, gruñe o chilla bajo la superficie, y solo los seres mayores interrumpimos a veces el silencio. Yo, que soy de la especie de los cachalotes, piensen que él está imitando lo que pudiera ser una confesión de la ballena blanca. Yo, que soy de la especie de los cachalotes, dejo escapar mi chasquido. Las ballenas azules y las Calderón se orientan y guían mediante una serie de armónicos cantos que alegran la soledad nocturna, y los veloces delfines se convocan para sus largos viajes con silbidos que mantienen unido al grupo. En la profundidad marina no se oye nada más. En la superficie, en cambio, es incesante la voz del viento, del choque de las olas, el graznido de las gaviotas y cormoranes, y a veces la voz del ser menos apto para vivir en el mar, el hombre. Este texto, que es un texto bellísimo y que él pone en la voz de una ballena blanca, refleja en cierto modo todas las maneras que tuvo él de contar la vida, y de contar la vida desde todas las posibles metáforas que la poesía le entrega. Es, en este sentido, un trasunto, una continuación, un homenaje, en cierto modo, a El viejo y el mar de Hemingway, en cuya naturaleza sintáctica también puede inscribirse la historia de escritor de Luis Sepúlveda.
Para mí, lo que siempre me llamó la atención de su mirada fue esa especie de adulto asustado que venía a contarte en los libros, en los cuentos, pero también en su propia presencia, te venía a contar lo que le faltaba a la vida, lo que él cómo quería él completarla gracias a la literatura. Y él fue un hombre que no solo a los animales que ya hemos citado, sino a la historia de la propia literatura, un homenaje al lenguaje de los niños, al lenguaje adulto de los niños, a la extrañeza de la poesía, a la invención desnuda de la naturaleza. Esos ojos que te interrogaban de dónde vendría la naturaleza. Y bajo el cielo gris, dice, del sur del mundo, una voz me habló en el viejo idioma del mar. La memoria de la ballena, ¿para qué servirán los animales tan grandes? Mi presa favorita, el calamar, no tiene por qué ser tan grande como las ballenas, y sin embargo tenían el elemento superior del mar, la sencillez. Yo lo vi siempre como un muchacho que estaba escribiendo del pasado y de los animales, cuando en realidad quería estar escribiendo de nosotros, de los que luego le hemos sobrevivido echándole tanto de menos. Carmen escribió todo un libro sobre su vida con Luis, pero bueno, que haga una pequeña introducción, a lo mejor ahora, ¿no? Una somera introducción de lo que fue su vida, y luego ya mañana presentará el libro más detenidamente y ya tendrán oportunidad de leerlo. Sí, mañana voy a hablar mucho más. Una pequeña introducción. Primero quiero agradecer a la Semana Negra por este homenaje, agradecer a Miguel, gran amigo, a Juan, a Beatriz, a todos los que han hecho posible este homenaje, y además agradecerle a toda la gente que está aquí, a que son amigos, muchos de ellos son amigos nuestros, cercanos, ¿no? Que están aquí, también familia, ¿no? Tengo a mi nieta aquí y a mi hijo por ahí anda. Sí, mañana voy a hacer la presentación de mi libro, por eso no quiero hablar mucho sobre ese libro, pero lo que quiero hablar un poquito sobre cómo lo conocí la primera vez que vi a Luis. Nada de romántico, no fue nada de romántico el primer encuentro. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi casa sola a los 13, no tenía más edad, tenía 15 años, algo así, y lo veo venir con mi hermano mayor, que era de la misma edad de él. Y entonces, esto lo cuento en el libro también, lo veo venir y entra a casa, me mira y hablamos, y me pregunta ¿qué haces? Y yo le digo, muy ufana, le digo, escribo. ¿Qué escribe? Poesía. Entonces mi hermano mayor me dice, cuidado, que este es un poeta de verdad.
Entonces, bueno, fue ese encuentro así fugaz, nada, no pasó absolutamente nada. Al siguiente año estaba yo con mi familia veraneando en un lugar donde veraneaba también Pablo Neruda, Isla Negra, me imagino, ¿lo conocen? Isla Negra. Habíamos alquilado una casa allí con mi familia y entonces llega Luis con mi hermano en un encuentro y nos fuimos a pasear a un lugar, a un bosque precioso, donde me mostró que allí ellos hacían la juventud del Partido Comunista, hacían campamentos de verano. Bueno, eso. En ese momento tropecé y me tomó la mano y ahí me enamoré. Ese fue el primer encuentro que tuve con Luis. Sí, ahora ya sabía que era un poeta de verdad, como decía mi hermano. Lo que yo no sabía es que mi hermano me había cambiado por 2 botellas de vino tinto. Miguel, ¿y tú qué obra de Luis Sepúlveda crees que puede ser literariamente la que más va a perdurar? ¿Tienes idea de cuál? ¿Me preguntas a mí? Bueno, Miguel y luego tú. Miguel. Bueno, empieza tú. Los dos. No me importa. Es que Miguel sabe mucho más que yo. No, hombre. Vamos a ver. ¿Tú no ves que es omnisabio? ¿Es qué? Omnisabio. Bueno, indudablemente sigue siendo un viejo que leía novelas de amor, la novela de Lucho, ¿no? Luego él publicó muchas más, Nombre de torero, en fin, muchísimas, ¿no? Y que son todas muy interesantes porque está su vida en todas sus novelas, está él, ¿no? Está su vida. Hay un libro de Daniel Morzinski que publicó a la muerte de Lucho, que se llama Hotel Chile, y que es un recuerdo maravilloso de sus viajes y del amor que le tuvo siempre y que le sigue teniendo a Lucho Sepúlveda. Pero yo creo que es un viejo que leía novelas de amor, un auténtico bestseller, una novela, un long seller ya es, porque se sigue vendiendo muchísimo y es lo que le dio la fama mundial. Con esa novela, como dije antes, ganó el premio Tigre Juan en Oviedo y lo publicó aquí en Júcar. Yo no sé si no la hubiera visto en un escaparate Beatriz de Moura en París, esa novela. No sé, me parece que fue en Frankfurt, en Alemania, es cuando ella lo ve, se acerca a él y ya se conocían, Beatriz y él. Entonces le dice, mira, aquí hay una novela que me ha pasado fulanita, ¿no? No recuerdo. Le dice, ¿conoces a Luis Sepúlveda? Le decía a él, a Luis Sepúlveda. Soy yo. No, fíjate, es una historia muy bonita que yo desconocía. Sí. Y que, bueno, la imaginación a la hora de construir los relatos, ¿no? Pues a mí me hizo ver a Beatriz de Moura por las calles de París y por las librerías de París, donde ella también buscaba libros para su editorial, que hubiera encontrado a Lucho con un escaparate y lo hubiera llevado a Tusquets. Lo digo porque acabo de ver aquí este librito que es de Tusquets. Desde entonces él publicó en esa gran editorial de Tony López Lamadrid y que hablábamos antes con Juan y Beatriz de Moura. Y me quedé con esa historia tan bonita de París, que es como muy romántica también, ¿no? Bueno, esa es una cosa que se habrá inventado Lucho también. Posiblemente, sí, posiblemente. Pero bueno, es lógico que lo haya visto en Frankfurt y a partir de ahí.
entonces, claro, si hubiera quedado aquí en Júcar, yo no sé si hubiera tenido, me imagino que no, alguien lo hubiera encontrado y lo hubiera impulsado, porque esa era una novela fantástica para disfrutar de esa literatura de Lucho, que está ahí metida de lleno y que está en su pensamiento político también, porque es una manera de luchar con la literatura contra la barbarie que siempre invadió este mundo, pero últimamente cada vez más la barbarie es en la selva, ningún respeto al ser humano, al indio, ¿cómo se llamaba? Antonio José Bolívar Proaño, que se cultiva leyendo las novelas que le lleva don Rubicondo, que es su dentista, y 2 veces al año, y va leyendo. En fin, es ese triunfo de la literatura sobre la barbarie, donde está ese pensamiento político de Lucho Sepúlveda que nunca dejó y siempre practicó, y fue tan generoso, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, yo ahora me quedo ya con la verdad, que es lo que decía Carmen, de la novela encontrada en Frankfurt, ¿no? A mí me gustaría leer una explicación de la literatura de Lucho. Voy a leer. Un viejo que leía novelas de amor. Mundo del fin del mundo. Nombre de torero. Patagonia Express. Diario de un killer sentimental. Jack Caré. La lámpara de Aladino. El fin de la historia. Nombre de torero. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Historia de un perro llamado Leal. Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud. E historia de una ballena blanca. Eso es la esencia en títulos de una obra que siempre tenía buscando el modo de ser de las cosas, de los animales, de las personas. Me parece que esa era el arte de Lucho. Me parece que tenía junto con ello la política, la vida que arrastraba de la historia de su propio país. Estaba él mirando como si fuera un muchacho aún asustado, decía yo antes, y que fue asustado siempre porque esa experiencia que él vivió y que vivieron tantos chilenos y que vivimos también los que desde fuera de Chile vivimos aquella enorme tragedia, todo eso forma parte evidentemente de su biografía. Lo que forma parte de su autobiografía son estos textos que tienen que ver con el pasado y el presente de su manera de ver poéticamente la escritura. O sea, la escritura de Lucho, siempre me viene Nucho Ordine a la cabeza, de Lucho es, por ejemplo, esta que suena en Historia de una ballena blanca. Hoy le pregunté a una periodista chilena qué significa hoy, aún hoy, la presencia de Luis Sepúlveda en Chile, para Chile. Y esto me dijo, ahora lo leo. Dice: hola Juan, Luis Sepúlveda es el gran ausente, pero sigue presente su legado en la literatura, que no tiene fin en el mundo. No fue un escritor de cloacas, un autor comprometido que miró el mundo. Su obra, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, es una proclamación a la amistad,
Su obra va a ser eterna y nadie borrará esa huella de él. Un saludo desde el fin del mundo. ¿Tú estás de acuerdo, Carmen? ¿Crees que El Viejo es la novela que perdurará más, a la que le dio mayor importancia, o hay alguna favorita? Sí, tengo favoritas, claro. El Viejo, lógicamente, que es una de mis favoritas, y creo que es la que va a perdurar para siempre la memoria, y bueno, ha sido traducida, no sé a cuántos idiomas. Tú decías 20, algo así, ¿o no? No, es mucho más, como 80. Sí, 80 países. Pero tengo mi favorita, la trilogía, por ejemplo, Nombre Torero, la siguiente, el fin de la historia, no recuerdo cómo se llama la otra al final en este momento, pero son tres que a mí me llegan profundamente, esas novelas. Y luego hay una que me gusta muchísimo porque es muy tierna, es la historia del caracol y la importancia de la lentitud. Eso, bueno, es una fábula maravillosa, que habla de las pequeñas cosas, que eso es lo que siempre me ha llegado muchísimo a mí. Hablando de las pequeñas cosas, lean ustedes conmigo el capítulo Habla el mar. El mar rodea este libro por todas partes. Se cuentan muchas historias en el sur del mundo. Se cuenta que en las aguas del Océano Pacífico, en la costa de Chile y frente a la isla Mocha, el 20 de noviembre de 1820, un gran cachalote blanco atacó y hundió al barco ballenero Essex, que había zarpado del puerto de Nantucket en el Atlántico Norte 15 meses antes del naufragio. Se cuenta que el enorme cachalote blanco atacó al Essex porque los arponeros habían matado a una ballena negra y a su cría. Se cuenta que fueron necesarios varios barcos para cazar finalmente al gran cachalote blanco, al que llamaban Mocha Dick. Aquí están los dibujos que acompañan a este libro hermoso. Ese cachalote medía 26 metros de largo y en el momento de su muerte, 20 años después del hundimiento del Essex, tenía más de 100 arpones clavados en el cuerpo. Se cuenta que en las noches de luna llena, desde la costa oeste de la deshabitada isla Mocha, se ve emerger de la profundidad del mar un enorme cachalote blanco del mismo color de la luna. Sí, se cuentan muchas historias en el sur del mundo. Asturias, frente al mar Cantábrico, agosto de 2018. Es muy emocionante todo, y ese final, imagino que para ustedes también será emocionante. Para ti, ¿qué supone esa despedida del libro de Lucho? Siempre necesito la continuación, o sea, se extraña, se siente la ausencia, pero yo lo tengo en el espacio de la memoria,
es una forma de reconformarme, ¿no? Y entonces yo lo mantengo conmigo. Él está conmigo, siempre lo mantengo allí, ¿no? No quiero ponerlo en ningún otro lugar que más que en mi memoria. Por eso mismo también he escrito ese libro y voy a continuar escribiendo como siempre, mi poesía, ¿no? Para perpetuar su imagen. Cuando tú hablabas con él de poesía, él, me parece a mí, era también un poeta. ¿Cómo era esa conversación de poetas? Él era un gran poeta, realmente, era un gran poeta. Cuando él falleció, al poco tiempo después, reunimos todos los manuscritos que tenía por toda la casa. La casa era muy grande, una casa de 3 pisos, y reuní todos los manuscritos que había. Y en esos manuscritos, que eran un montón, así, grande, enorme, había muchísimos poemarios que nunca salieron a la luz. Y entonces él había dicho alguna vez en vida, había hablado, decía: el día que yo desaparezca de este mundo, no quiero ser editado nunca más. O sea, que no quiero ser editado, que ninguna novela mía que no esté terminada se edite. No lo quiero. Pero nunca habló de poesía. Ahí estaba. Entonces vi la poesía y dije, esto se tiene que dar a conocer. Hablé con Daniel Morsinski, hablé con Alejandro Céspedes. Ellos me ayudaron para reunir la poesía y bueno, ha salido. La poesía de él, la poesía completa, en Italia, Francia, Portugal, Grecia y España. Aquí el libro se titula Disparos al aire y lo edita Visor. Eso. Y es una maravilla la poesía de Lucho. Hablábamos a veces del tema y él respetaba a los poetas como nadie. Decía que eran palabras mayores, y luego cuando ves aquella cantidad de manuscritos que tenía, aquella poesía tan profunda, y cuando ves que poemas que a lo mejor ves que están escritos cuando él estaba en la cárcel y tenía 23 años. O sea que no te engañaron, Carmen, porque era un poeta, pero de verdad. Lo que pasa es que lo conocemos por la prosa más, pero yo les invito a que lean los poemas porque es un poeta impresionante. Yo pienso de que la poesía de él está, su esencia, mucho más, está su verdadera historia, la historia que él no contaba, Es que o que alguna vez la inventaba, pero la historia verdadera la encontré en la poesía. Además no lo compartía, eran manuscritos que él escribía para él. Entonces ves aquella perfección en algo que pensaba, porque él murió sin saber que se iba a editar. La verdad que la obra poética de él la tenía muy oculta. Sí, nosotros, quien lo leímos siempre con devoción y con fruición, todas sus novelas, sabíamos que había dentro de su alma un poeta, porque él escribe no una prosa poética, pero sí el ritmo de la poesía, sí el sentimiento que te produce una frase, un pensamiento, y ahí se veía que era un poeta. También sabíamos que leía mucha poesía. A mí me regaló varios libros de poesía de otros. Me recuerdo, por decir uno solo, que le había impresionado los poemas de Bernardo Achaga. Sí.
y siempre te hablaba de algún poeta que le gustaba. Entonces intuías que podría escribir Además, algo, pero hablaba nunca así lo decía. Con mucho respeto, como Claro. que era algo supremo, como que él no lo hiciera. Y tenía aquellas cantidades de poesía, de gran poesía, que no pensaba publicar nunca. Porque además es muy difícil encontrar una voz poética en un narrador. Es muy Sí. difícil, pero en este caso no ocurrió. Y Que él era muy generoso para darme ese espacio a mí y no coparlo. O sea, tenía un respeto único con respecto a la poesía. Pero en realidad todos sus libros son poéticos. Es decir, toda la lista de libros que yo les he ofrecido hace un rato, todos tienen desde el título una referencia a lo que es la poesía. Y para mí verle hablar, porque a veces escuchar hablar no es lo mismo que ver hablar, verle hablar era siempre encontrarse en él con un poeta. Y lo que me sorprende es que durante tanto tiempo, no me sorprende, tú lo has explicado, ¿no? Ahora ya no me sorprende, que él haya hecho toda esa poesía como en la clandestinidad. Sí, claro, totalmente. Estaba, ¿cómo se puede decir? No salía del armario del poeta. sí. Para él era el arte mayor. Sí, sí. Era el arte mayor. Claro. Y no tenía, también era muy autocrítico, no publicaba las cosas por publicar, y sobre todo, y menos mal en poesía, que era un gran lector de poesía y sabía que había unos grandísimos poetas alrededor a los que leía y admiraba tanto que él no se atrevía. Pero- Yo no sabía que escribía poesía, pero me puedo imaginar Es que no después lo de todo decía, esto. ¿no? claro. Pero vamos, nos dio la poesía, ese ritmo poético, ese aliento nos lo dio en sus novelas. Pero tiene Que ahora razón, ya- tiene razón Juan, porque es verdad que los textos de él son muy poéticos, o sea, es una prosa cuidadísima, limpísima, cada palabra bien elegida, era de una, yo creo que va a perdurar más fácilmente incluso porque las obras de él son cortas, o sea, las obras cortas de Lucho son redondas, fantásticas. Las puede, como decía él, las puede leer gente de 8 a 88 años, ya, accesibles a todo el mundo, de una sencillez tremenda, pero que se ve muy trabajadas y muy poéticas. Además, la presencia de temas que él siempre tenía, aparte de las anécdotas, que era un gran narrador, él siempre... se pueden sacar enseñanzas de sus lecturas, se puede perfectamente, transmitía muchísimos valores y luego tenía una parte muy importante de amor por la naturaleza, o sea, fue un pionero en eso, porque de hecho siempre iba con la ballena esta de plata que se la habían dado cuando, no sé con qué edad, pero hace muchísimo tiempo ya, estuvo en un barco de Greenpeace y todo eso se transmite y está tremendamente moderno, o sea, no es que se haya subido al carro este de lo que interesa ahora, sino que él desde el primer momento fue un gran defensor de la naturaleza. Una pregunta, yo antes cité a Hemingway, que me parece un antecedente importante, un referente para él, pero ¿quiénes influyeron también poetas en su literatura? ¿Cuáles crees tú que fueron sus maestros? Solano, Ponte cerca. además de Hemingway. A ver, ahora no me viene a la cabeza, pero Juan es un preguntón que a veces te ponen un compromiso tremendo. Vale más no estar con él en una mesa. No sé por qué lo invitáis. ¿Qué? No, tengo interés en saber, No, porque sí, porque yo veo ahí también a Knut Hamsun, a muchos de los que... Claro, sí.
que Y claro, fueron entonces poetas o escritores poco leídos, tomados como personas que eran despreciables, y de hecho su política fue despreciable, pero siempre recuerdo que cuando Carlos Barral estaba ya muy enfermo, yo me encontré con él en Barcelona y le pregunté a quién él hubiera publicado y no publicó por razones de esencia política o de repudio. Y él me dijo, sin pensarlo dos veces, Knut Hamsun. Fui estúpido en no publicarlo por las razones políticas de entonces, pero en él había una enorme poesía. Y Carlos Barral era un gran poeta. Otra pregunta que está así es, digamos, de naturaleza remota, pero ¿cómo le afectó a él la guerra, es decir, la tremenda herida que sufrió su país? ¿Cómo marcó su vida y su literatura? Bueno, esta tragedia chilena nos ha marcado muchísimo, sobre todo a la juventud que participaba, como él participaba en toda el espectro de la política, ¿no? Estaba muy comprometido, yendo de un lado para otro, participando, entrando a todos lados. El golpe lo frustró tremendamente, porque era un proyecto de vida hermoso. Tuvimos los 3 años del gobierno de Salvador Allende, lo llamamos los días felices, fueron porque realmente hablábamos y participábamos y estábamos construyendo un mundo mejor, y creíamos nosotros en ese mundo mejor. Nosotros estábamos entregados, tan entregados que hasta habríamos dado nuestra vida, lo habríamos dado, ¿no? Y por supuesto esto lo marcó para siempre y quedó para siempre. No solamente esto, sino que después las consecuencias, causa y efecto, que fue el exilio, ¿no? Eso también lo llevaba amargamente durante muchísimo tiempo. Eso, creo que esas son las cosas que nos ha marcado nuestra literatura. Muy bien. ¿Y alguna anécdota personal que tengáis destacada? Porque él era muy buen amigo, él hablaba de sus mejores 300 amigos. Cuando lo conocías parecía tan serio, pero luego aquellos abrazos tan cariñoso. ¿Algún momento que recordéis especial? No, con él era un momento especial permanente. La verdad es que él era así. Y a mí me da mucho gusto poder hablar hoy no solamente del escritor, del gran escritor que fue, sino del hombre solidario, del hombre comprometido y del hombre que era amigo de sus amigos hasta la extenuación. O sea, él, ¿sabes? Entonces es verdad que era muy serio, era aparentemente muy serio. A veces se quedaba como mirando al infinito
atrevía la y- gente y no decía, sí, la enfrentarse gente con cuando él. se acercaba a él era muy serio. Él era todo lo contrario, es muy curioso. Te daba unos abrazos tremendos, te invitaba a la casa, contaba anécdotas para reírse casa, mucho con sí. él. A mí, que yo soy alto, a mí me llamaba Pequeñín, siempre que me veía Pequeñín, y abría los brazos, sí, me llamaba Pequeñín. Joder, a mí cómo me hubiera llamado. Bueno, a ti grandón te llamaría. Era muy exagerado, pero me abrazaba y tal. Y se estaba muy bien con él. Por eso a mí me da mucha satisfacción el no solamente recordar la importancia de su obra literaria, sino también su grandeza humana, ¿no? Yo tengo un recuerdo de su generosidad, porque cuando yo trabajaba en Alfaguara, se puso en marcha el premio Alfaguara de novela, y el primer premio, por un capricho de Carlos Fuentes, se dio a 2 escritores. Uno de esos escritores tenía una posibilidad de venta en su país de 500 ejemplares y el otro no podía ser publicado en su país. Uno era Sergio Ramírez y el otro era Eliseo Alberto. Eliseo Alberto no podía ser publicado en Cuba, con lo cual tenía 0 lectores posibles, al menos en Cuba. Y Sergio Ramírez tenía una posibilidad de ser vendido a 500 personas en su país. Y entonces Carlos Fuentes, de todos modos, insistió en que diéramos 2 premios, pagando cada premio por como si fuera uno solo, con lo cual nos arruinó la editorial por un tiempo, ¿no? Y allí fue Lucho. En la noche en que se dio el premio, apareció por allí para celebrarlo. Y yo siempre sentí que eso era un gesto hermoso de un escritor por otros escritores, que por otra parte eran grandes amigos suyos. Decía Santiago Gamboa que los lectores no solamente querían leerlo, sino tenerlo de invitado a su casa todas las noches a la hora de cenar, porque era divertidísimo. Yo creo que tenía una narración oral. Yo siempre le decía que era por la herencia de los mapuches, que tienen tanta tradición de transmisión oral, porque las historias que contaba eran fantásticas. Podías perfectamente ponerte a escribir directamente, porque no, a veces hacía variantes, claro, según... Era impresionante despertar en la mañana, porque él era muy hablador en la mañana, era como que había descansado en la noche, entonces los desayunos eran fantásticos. Esto lo puede contar también Josefina, que está ahí, Ainhoa. Nos contaba historias, y yo creo que eso lo decía también Daniel Morsinski. Contaba historias, y seguramente historias que nunca lo iba a escribir, que nunca iban a salir a la luz. Son historias fantásticas de la Patagonia, por ejemplo, que nunca salieron a la luz, pero seguramente era para crearnos memoria, ¿no? Para que nosotros la mantuviéramos esos relatos maravillosos. Oye, ¿y qué decía de Gijón y de este festival? Bueno, yo estoy aquí en este lugar y vivo en este lugar, y creo que me voy a quedar para siempre gracias a la Semana Negra. Cuando yo he vuelto con Luis, después de 20 años, volvimos a ser pareja, al día siguiente de concretar nuestra relación, me dice: nos vamos a Gijón.
Bravo. Y yo le digo, ¿dónde está Gijón? No sé dónde está Gijón. Está en Asturias. ¿Y dónde está Asturias? Me dice, está en el norte y ese lugar es maravilloso. Me habló de la Semana Negra, me pintó una historia fantástica de mucho colorido de lo que era, ¿no? Sí. Y gracias a ello yo estoy aquí. Pues los escritores perduran leyéndolos, así que vamos a seguir leyendo a Luis Sepúlveda. Les invito a que descubran la parte poética con el libro de Disparos al aire y que mañana asistan a la presentación de Carmen, que también va a ser muy interesante y esta es una obra muy cuidada y con una sorpresa final maravillosa. Agradezco mucho a Miguel, a Juan, a Carmen y bueno, siempre es un placer recordar a un amigo querido y muchas gracias por su asistencia. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.